Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche nuevamente y tener la oportunidad de saludar a cada uno de ustedes y también dirigirle a ustedes algunas palabras de parte del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. En esta noche quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, que dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida en Latinoamérica. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios tipifica su palabra con el agua. Y aquí este río de agua de vida, que es el río que surge del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, está para el tiempo final en el cual nosotros vivimos, tipificando, representando el mensaje de agua de vida eterna que estará saliendo para todos los hijos de Dios. Para entender todo el significado de esta fuente, de este río de agua de vida eterna, del cual cada hijo de Dios tomará conforme a la promesa divina. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida. Encontramos que cada hijo de Dios viviendo aquí en la tierra, para vivir eternamente, necesita tomar la palabra, el agua de vida eterna, y así tener derecho a vivir eternamente. Ahora, a través del tiempo, Dios ha estado llevando a cabo una obra sobre la tierra. Y cuando el Señor Jesucristo apareció allá en la tierra de Israel, Él dijo en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, tome de esa agua que Él estaba dando. Era el llamado divino para todo ser humano. Así es que allí estaba la fuente del agua de la vida, que es el Señor Jesucristo. Y esa fuente de agua de vida eterna, a través del tiempo, encontramos que ha estado moviéndose desde el este hasta el occidente, llamando a todos los hijos de Dios, cada uno en su edad. Y en cada una de las etapas de la iglesia gentil se ha cumplido una etapa del programa divino. Se ha cumplido en cada edad una parte del templo espiritual del Señor Jesucristo, pues el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia, está representada en el templo literal que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Así es que cada etapa de la iglesia gentil tuvo
una etapa del templo la cual se cumplió en ellos. Las 7 etapas o edades de la iglesia gentil tuvo la parte del lugar santo en pleno cumplimiento, y cada edad podía decir: nosotros tenemos la luz número tal del lugar santo del templo del Señor Jesucristo, la cual está representada en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Así es que en la primera edad podían decir: nosotros estamos en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo, pues somos templo del Señor Jesucristo. Así es que tenemos la primera luz del lugar santo de este templo espiritual del Señor Jesucristo, y somos el primer candelero del lugar santo, y en nosotros está alumbrando Cristo por medio de su mensajero, siendo la luz del lugar santo en esta etapa o edad de la iglesia. Así también podía decir la segunda edad, la tercera edad, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Cada una de ellas se movió de sitio en sitio en la tierra. Comenzó en Asia Menor la primera etapa, luego las otras 5 etapas, que fueron la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, se movieron en Asia, en Europa. Y Europa tuvo el privilegio de tener los 5 candeleros de oro con las 5 luces alumbrando allá en Europa. Así es que ellos podían decir allá: nosotros tenemos el segundo candelero del lugar santo y la segunda luz, el segundo mensajero del lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y luego en la tercera etapa o edad podían decir: y tenemos la tercera etapa, o sea, el tercer candelero de oro, y tenemos también la tercera luz, la luz del Señor Jesucristo por medio de su mensajero. Pues cada uno de los mensajeros fue la luz de Dios con su mensaje para el pueblo. Luego en la cuarta etapa o edad, ellos podían decir allá en Europa, y todavía continúa el programa de Dios moviéndose en medio nuestro acá en Europa, y tenemos el cuarto candelero con la cuarta luz manifestada aquí en Europa. Y luego, cuando llegó la quinta edad, podían decir: nosotros todavía estamos viviendo en el lugar santo del templo espiritual del Señor, y tenemos la cuarta luz con el cuarto candelero alumbrando aquí en Europa y llamando a los hijos de Dios al lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón estaban materializándose, convirtiéndose en seres humanos en la tierra de Europa. Allá en aquel tiempo, luego vino la quinta edad, y podemos decir, todavía el programa divino continúa aquí en Europa, y continuamos aquí en Europa viviendo el lugar santo del templo espiritual del Señor con el quinto candelero, la quinta edad, y el quinto mensajero, la quinta luz en el lugar santo del templo espiritual del Señor. Luego llegó la
sexta edad, la sexta etapa, y podían continuar diciendo, y el programa divino continúa aquí en Europa, y nosotros tenemos ahora la sexta luz divina, y tenemos el sexto candelero, la sexta edad de la iglesia gentil aquí en Europa. Continuamos en Europa, en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Continuaba el lugar santo del templo espiritual del Señor materializándose allí en Europa en seres humanos. Por lo tanto, las personas allí en Europa estaban en tierra santa, en el lugar santo, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, luego, el Espíritu de Dios se movió de Europa a Norteamérica, y en Norteamérica se manifestó Dios, y allí se construyó la parte del lugar santo que faltaba en ese lugar santo, y allí se manifestó la séptima edad de la iglesia gentil en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y Norteamérica podía decir: ahora nos ha tocado a nosotros la parte buena del programa divino. Ha venido Dios a Norteamérica para cumplir la séptima edad de la iglesia gentil, y así tener Norteamérica el privilegio de pasar al lugar santo del Señor Jesucristo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, y así tener Norteamérica el séptimo candelero de oro, y tener la séptima luz del lugar santo del templo espiritual del Señor, representada en el templo literal que hizo Moisés y el que hizo Salomón. Así es que Norteamérica podía estar llena de alegría, llena de regocijo, teniendo el séptimo candelero de oro con la séptima luz sobre ese candelero, el séptimo mensajero sobre la edad séptima de la iglesia gentil, a través del cual el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, estaba dándole luz en el lugar santo a todos los hijos de Dios que entraban a formar parte del templo espiritual del Señor, formando así parte del lugar santo, siendo recogidos en el lugar santo del templo del Señor Jesucristo. Pero luego que han terminado las edades de la iglesia gentil, encontramos que el que dijo que es la luz del mundo también es el agua de vida eterna, es la fuente del agua de la vida eterna. Y para este tiempo final Él promete la fuente del agua de la vida eterna para darle a tomar a cada persona que tiene sed de esa fuente del agua de la vida eterna. Y ya como han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, solamente queda un solo lugar en donde Dios puede manifestarse, en donde el Señor Jesucristo puede manifestarse como la fuente del agua de la vida y darle a tomar del agua de la vida eterna a todos los seres humanos, como Él ha prometido en Apocalipsis 21 verso 6, y también en Apocalipsis 22 y verso 17, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera, porque toda persona tiene libre albedrío, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente.
Ya han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ya en el templo del Señor Jesucristo se han pasado las etapas del atrio o los atrios y también del lugar santo. Por lo tanto, solamente en el templo espiritual del Señor Jesucristo queda un lugar al cual no entraron en las edades pasadas, y es el lugar santísimo. Y para las personas poder entrar al lugar santísimo, que es el lugar del trono del Señor Jesucristo, es el lugar de donde sale la fuente, el río de agua de vida eterna, porque todo lo que estará en la Nueva Jerusalén, que es el templo de Dios, allí es el templo de Dios, ese es el templo de Dios. Todo lo que está allí o lo que estará allí estaría en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que encontramos que en Apocalipsis 22, verso 1 en adelante dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esto es en la Nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora vean que el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo estará en la frente de cada hijo de Dios. Cuando se habla de la frente, se habla de la mente. Así es que cada hijo de Dios tendrá pleno conocimiento del nombre eterno de Dios. Dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora vean, no habrá allí noche. Dice también que no habrá allí maldición. Ahora, todo esto que hemos de tener allá en la Nueva Jerusalén, lo hemos de tener acá en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en su iglesia, en su templo. Todo eso estará reflejado acá, manifestado acá, antes de llegar allá. Vean ustedes, dice que la ciudad tiene un muro alto, y en el muro hay 12 puertas, y en esas 12 puertas, que son 12 perlas, están escritos 12 nombres, que son los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice también que el muro estaba establecido ahí en la ciudad, alrededor de la ciudad, y ese muro tiene 12 cimientos, hablándonos de los 12 apóstoles.
Así es que vean ustedes 12 puertas que son ahí los 12 patriarcas, los 12 nombres de las 12 tribus estarán escritos allí. Y encontramos también que en esa ciudad estará el río del agua de la vida que sale del trono de Dios. Y el trono de Dios es el lugar más importante en la Nueva Jerusalén. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo, el cual está diseñado y está construido en la misma forma de la Nueva Jerusalén, en forma de pirámide, en forma de monte, porque un monte representa un reino y es el reino del Señor Jesucristo, el reino de Dios. Está mostrado el reino del Señor Jesucristo, su iglesia, en forma de monte, comenzando con los apóstoles, luego con la primera edad de la iglesia gentil, y así subiendo hasta que llega la edad de la piedra angular, que es la edad del trono del Señor Jesucristo, que es la edad del lugar santísimo del Señor Jesucristo, el lugar de reposo del Señor Jesucristo, de donde sale la fuente, el río de agua de vida eterna. Sale el mensaje de vida eterna para todos los seres humanos. Sale el mensaje de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos en la edad de la piedra angular, la edad más alta, la edad del trono del Señor Jesucristo. Por esa causa dice el Espíritu manifestado en la edad de la piedra angular. El Espíritu y la esposa en la edad de la piedra angular. Dicen, como dicen, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Es el último llamado de Dios, la última oportunidad que Dios le da al ser humano. Durante las 7 etapas de la iglesia gentil, Dios le dio una oportunidad en cada etapa al ser humano. Y vino un llamado de Dios directamente del cielo por medio de cada mensajero a los seres humanos. Y aquí en la edad de la piedra angular es el último llamado y la última oportunidad que el ser humano tiene en esta tierra para recibir el agua de la vida eterna, el mensaje de la vida eterna, el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, el mensaje del evangelio del reino. Y la edad de la piedra angular es la edad correspondiente al occidente. El templo espiritual del Señor Jesucristo comenzó a ser construido en el este, allá en la tierra de Israel, y continuó hacia adelante hasta llegar al occidente, a la tierra de América. En América, en Norteamérica, se construyó la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil, correspondiente al lugar santo. Y luego de eso, el Espíritu de Dios se movió a la próxima etapa de su obra del templo espiritual del Señor Jesucristo en América, pero América Latina. Así como tuvo 5 etapas en Europa, ha tenido 2 etapas en América.
primero en Norteamérica y luego en la América Latina, en Centro, Suramérica y el Caribe. Todo esto constituye América Latina para Dios. Toda esta área constituye el área del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, de donde ha salido el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la edad de la piedra angular, el mensaje del lugar santísimo, de donde sale la voz de Dios, de medio del ministerio de los dos querubines de olivo cubiertos de oro, que son el ministerio de Moisés y Elías en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, construyéndose, llevándose a cabo en Latinoamérica, en donde Dios está llamando y juntando a todos los escogidos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, dándonos a tomar del río, de la fuente del agua de la vida eterna, para vivir eternamente, para recibir la transformación de nuestros cuerpos y así vivir eternamente. Y estamos en el lugar santísimo comiendo del maná escondido, el maná que no pudieron comer en el lugar santo, porque allí solamente pudieron comer del maná que caía durante los 40 años allá en el desierto. Caía ese maná 6 días en la semana. Durante la semana 6 días caía ese maná. Y del maná que caía en el día sexto, entonces guardaban para el séptimo día. Pero en el lugar santísimo fue guardado un maná en una vasija, en una olla de oro. Y ese maná escondido pasó a la tierra prometida, cuando ya no caía maná en la tierra al pueblo hebreo. En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, estaba un maná escondido, el cual estaba en la presencia de Dios, en el lugar de reposo de Dios. Ahora, también en el lugar santo, allí el pueblo pudo comer de el pan de la propiciación, porque allí estaba la mesa con esos panes, el cual fue repartido por los mensajeros del lugar santo. Pero en el lugar santísimo tenemos el maná escondido, y el maná representando la palabra, está representando el maná escondido del mensaje del evangelio del reino para vivir eternamente, siendo un maná que no se corrompía, siendo un maná que estaba ante la presencia de Dios. Es un maná, es el mensaje que pasará a la tierra prometida del reino milenial del Señor Jesucristo, así como pasó aquel maná escondido en el arca del pacto a la tierra prometida. El evangelio del reino que ha comenzado a predicarse en Latinoamérica es el evangelio del reino que se estará predicando durante el reino milenial, en el tiempo de ese reino milenial del Señor Jesucristo. Y es el mensaje que le dará a conocer a los seres humanos que estarán viviendo en ese reino milenial
todos los secretos divinos, todo el programa divino que se estará dando a conocer en el reino milenial, estará siendo dado a conocer por el mensaje del evangelio del reino, porque esa es la forma en que Dios enseña a su pueblo, y todos en el milenio serán enseñados de Dios con el evangelio del reino. Y allí estaremos nosotros con el mensaje que hemos recibido, con el evangelio del reino, para continuar nuestra labor, dando a conocer el mensaje del evangelio del reino. El mensaje que hemos recibido es un mensaje que va dando a conocer todos los misterios divinos en una forma progresiva. Y durante el reino milenial, todas las cosas que Dios tenga que darle a conocer a los seres humanos aquí en la tierra, lo dará a conocer por medio del evangelio del reino, el cual estará siendo proclamado en el reino milenial. ¿Y quiénes estarán proclamando ese mensaje en el reino milenial? Los que han comenzado a proclamarlo acá continuarán proclamándolo allá, y a nosotros se unirán 144,000 hebreos que lo han de recibir y han también de proclamar ese mensaje. Así es que estamos viviendo nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de el lugar santísimo, el cual está siendo manifestado aquí en la tierra, el lugar de reposo del Señor Jesucristo. Él no se moverá del lugar santísimo. Por lo tanto, Él llama a todos los escogidos al lugar santísimo, y desde ahí es que sale la voz del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta. Por esa causa, los escogidos de entre los gentiles vienen al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y los escogidos de en medio del pueblo hebreo vienen al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Son llamados con el mensaje de la gran voz de trompeta y son juntados en la etapa, en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, para que tomen del agua de la vida eterna que sale del templo de Dios, del trono del Señor Jesucristo, del lugar santísimo, para todos los que tienen sed. Siendo que el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo se está construyendo, se está manifestando en Latinoamérica. En Latinoamérica ha surgido la fuente, el río del agua de la vida eterna para todos los seres humanos. Por lo tanto, el que tenga sed, venga y tome del agua de la vida eterna, tome de esa fuente, de ese río de agua de vida eterna, para que viva eternamente. Porque estamos viviendo en el tiempo en que ha sido abierta la fuente del agua de la vida eterna. Estamos viviendo en el tiempo en que ha sido abierto el mensaje del evangelio del reino para todos los seres humanos. Y así como podía decir Asia Menor, nosotros tenemos el candelero de oro, el
primer candelero de oro, y somos ese primer candelero de oro en el lugar santo del templo espiritual del Señor. Y tenemos la primera luz, que es el mensajero San Pablo, alumbrando en esta primera edad. Cristo, la luz del mundo, alumbrando por medio de San Pablo. Y luego la segunda edad, tercera y cuarta y quinta edad podían decir la misma forma. La segunda podía decir: y nosotros somos el segundo candelero, y nosotros estamos en el lugar santo del templo espiritual del Señor, y tenemos la segunda luz. La segunda edad también podía decir lo mismo. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta también. Y todos estos de la segunda a la sexta en Europa podían decir en esa forma. Los segundos podían decir: tenemos el segundo candelero siendo convertido en una realidad, y tenemos la luz en ese candelero, porque no se enciende una luz, Dios no enciende una luz para ponerla debajo del candelero, sino sobre el candelero. Por lo tanto, Dios colocó sobre cada edad al mensajero de cada edad encendido con la luz del Señor Jesucristo. Y así en cada edad. Norteamérica luego podía decir: y nosotros tenemos el séptimo candelero del lugar santo, con la séptima luz sobre ese candelero. Pero nosotros, ¿qué podemos decir en nuestro tiempo? Nosotros en Latinoamérica podemos decir: cada edad tuvo un candelero de oro con una luz, pero a nosotros nos ha sido prometido un ministerio, y ese ministerio para el tiempo final está representado en los dos olivos y también en los dos candeleros. Por lo tanto, cada edad tuvo un candelero, y nosotros tenemos dos candeleros, y tenemos la luz del ministerio de Elías y la luz del ministerio de Moisés. La luz del Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, alumbrando en el lugar santísimo en este tiempo final. Un ministerio que funciona para el lugar santísimo y también puede funcionar para el lugar santo. Por eso los muertos en Cristo, ellos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. La voz del Señor Jesucristo directamente desde el lugar santísimo para todos los que vivieron en el lugar santo, y así ellos tener ese mensaje y tener la fe para ser resucitados en este tiempo final en cuerpos incorruptibles. Así es que Él llamará, y ellos se levantarán en este tiempo final al escuchar el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ellos allá en el paraíso están escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, así como nosotros acá en la tierra. Ahora nosotros podemos decir también: nosotros tenemos materializado el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos el arca del pacto, tenemos dentro del arca del pacto las
tablas de la ley actualizada. Tenemos la vara de Aarón que reverdeció actualizada, que es el ministerio del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, en este tiempo final, siendo manifestado conforme al orden de su venida, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, con sus ángeles, Moisés y Elías. Tenemos ese ministerio del Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, en este tiempo final. La América Latina tiene el privilegio más grande que continente alguno haya tenido. América Latina tiene el privilegio de ser el continente correspondiente a la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por lo tanto, de la América Latina, Dios toma a sus escogidos, a sus hijos, para formar el lugar santísimo de su templo espiritual. Latinoamérica, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe, y no importa dónde un latinoamericano se encuentre, pertenece a Latinoamérica, por lo tanto pertenece a el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por lo tanto, le llegará el mensaje a todo hijo de Dios, a todo latinoamericano, aunque se encuentre fuera de Latinoamérica. Por esa causa podemos ver que a latinoamericanos que se encuentran fuera de Latinoamérica les ha llegado también el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del lugar santísimo, y han estado escuchando la voz del Señor Jesucristo directamente desde el lugar santísimo, trayéndonos el mensaje, las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Y así, siendo el mensaje del Evangelio del Reino el agua de la vida eterna, todos los hijos de Dios en este tiempo final toman del agua de la vida eterna para vivir eternamente. El que tenga sed, venga y tome del agua de la vida eterna gratuitamente, porque la promesa es: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida está abierta, y la fuente, el río, la fuente del agua de la vida está abierta en Latinoamérica. La fuente del agua de la vida en Latinoamérica. Un privilegio tan grande que no tenemos palabras para expresarle a Dios nuestro agradecimiento por el privilegio que nos ha dado de tener la fuente del agua de la vida eterna abierta en la América Latina. Para todo el que tenga sed, que venga y tome de la fuente del agua de la vida eterna que está abierta en la América Latina. Por eso también encontramos que en la América Latina el ministerio de sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos, está manifestándose, porque ese es el ministerio de los dos olivos. Ese es el ministerio representado también, además de estar representado en el lugar
Santo en aquellas dos ramas de olivo que alimentaban con aceite puro y claro, transparente como el oro, aquellas lámparas, aquellos vasos, porque en las edades pasadas cada uno allá recibió una porción de lo que recibirían acá en el tiempo final los escogidos. Así es que esas dos ramas de olivos que son el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles que con gran voz de trompeta juntan a todos los escogidos, el ministerio que también fue representado en el lugar santísimo en aquellos dos querubines de oro, pero que por dentro eran de olivo, porque el ministerio del lugar santísimo en el fin del tiempo, en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual del Señor, sería el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, manifestados en el tiempo final en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por esa causa, también allá en la Nueva Jerusalén, este ministerio de Moisés y de Elías estará representado allá en aquellos árboles que están uno a la derecha y otro a la izquierda, al lado, allá a un lado y a otro lado del río que sale del trono de Dios. Así es que tenemos el ministerio del fin del tiempo, el ministerio que llama y junta a todos los escogidos, es el ministerio del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, trayéndonos el agua de la vida eterna, del río, de la fuente del agua de la vida eterna para todos los hijos de Dios. Por esa causa, del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, sale el río, la fuente del agua de la vida eterna para todos los seres humanos. Por esa causa el río, la fuente del agua de la vida eterna, está pasando por toda Latinoamérica para que todos los latinoamericanos y caribeños puedan tomar del agua de la vida eterna y vivir eternamente. Así es que tenemos el privilegio más grande que nación alguna haya tenido. Tenemos el mar escondido, tenemos la fuente, el río del agua de la vida eterna. Tenemos el ministerio del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, según el orden de Melquisedec. Tenemos la ley actualizada. Tenemos el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo. Tenemos el ministerio del ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas. Tenemos todas estas bendiciones que Él prometió para este tiempo final. Por eso Latinoamérica es un continente, una nación llena de la bendición de Dios y tiene la oportunidad de entrar al glorioso reino milenial, porque tiene todas estas bendiciones de Dios siendo manifestadas en la América Latina, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. Así es que tenemos
lo más grande que nación alguna pueda tener. Y en lo que hemos recibido de parte de Dios en su programa, tenemos todas las bendiciones de Dios prometidas para este tiempo final y para el glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Porque tenemos la fuente del agua de la vida en la América Latina. La fuente del agua de la vida en Latinoamérica. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Roberto Monsiváis para continuar y concluir en esta noche. Fue para mí un privilegio muy grande estar con ustedes estas dos noches, ayer en la noche y esta noche, algo que no estaba en el programa original que se hizo para todos estos días, para los viajes que íbamos a tener nuestro hermano Bermúdez y yo. Más bien esto surgió en estos días y yo me alegro mucho de que haya surgido este viaje a México y de estar aquí en México, en Monterrey, México, con ustedes en estos días, desde el martes en la noche. Estoy con ustedes acá en Monterrey, México, para llevar a cabo la actividad de ayer en la noche, pero hoy en la noche también surgió, lo cual no estaba en el programa, pero siempre que surge la oportunidad de dar la palabra, de dar el agua de la vida eterna, es una bendición muy grande para mí y es una bendición grande para todo aquel que toma del agua de la vida eterna, porque está recibiendo las bendiciones de Dios y la palabra se está encarnando en él. Así es que, como nosotros todos lo tenemos centralizado en Cristo, en el Señor Jesucristo, pues toda nuestra vida está girando alrededor de Cristo y su programa. Porque cuando gira alrededor de Cristo, gira alrededor del programa del Señor Jesucristo, el cual está llevándose a cabo en Latinoamérica, entre los latinoamericanos. Así es que podemos decir que siga fluyendo la fuente del agua de la vida, agua de vida eterna en toda Latinoamérica, para todo el que tenga sed, que venga y tome del agua de la vida eterna. Con nosotros Roberto Monsiváis ya está por aquí. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante tomando del agua de la vida eterna, porque ese es el agua de la fuente de la vida eterna. Es el agua de Cristo, es el mensaje de Cristo, que es la fuente del agua de la palabra de vida eterna. Y está la fuente del agua de la vida eterna fluyendo en Latinoamérica. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno.